Durante el Horizonte Medio, el Imperio Huari abarcó el territorio de la cultura Lima y tomó posesión de la Huaca Puyana, convirtiéndola en cementerio de la clase dirigente y modificando la forma de los entierros. En el año 2013, en esa Huaca Miraflorina, se descubrió una nueva tumba Huari. La modalidad de entierro va a variar notoriamente. Para ese tiempo, Huaca Puyana está ya abandonada, ha dejado de funcionar como un templo y es utilizada básicamente como un cementerio de élite por gente de la denominada cultura Huari. Los entierros aquí van a ser ahora en fardos funerarios, con gran cantidad de elementos que la persona usó en vida y ofrendas, resaltando sobre todo los textiles. En la Huaca Puyana, en Miraflores, donde estoy en este momento, bajo el dominio de la cultura Huari entre el año 700 y 1000 después de Cristo, más o menos, se estableció un cementerio de élite. Aquí, por ejemplo, podemos ver una tumba donde está una tejedora, un pescador y varios niños sacrificados. Los Huari enterraban a sus muertos en fardos hechos con sogas de fibra y rellenaban los cuerpos con hojas de pacay para conservarlos mejor. Incluso algunas veces les ponían máscaras funerarias. Los entierros de la cultura Lima, por decir, eran totalmente distintos. Ellos enterraban a sus muertos echados en posición horizontal sobre esterillas de totora y con ofrendas a ambos lados de los cadáveres. Durante el intermedio tardío, en la cultura chachapoyas, encontramos momias de personajes importantes colocadas en sarcófagos de arcilla y mausoleos a manera de casitas ubicados en sitios prácticamente inaccesibles. En lo que es la selva norte, para el caso de Chachapoyas, tenemos las magníficas evidencias de los sarcófagos colocados en grandes farallones al borde de precipicios, ¿no? El caso emblemático son los sarcófagos de Carajía, con los cuerpos colocados allí al interior, y también otros tipos de sarcófagos como el caso famoso de la Laguna de los Cóndores. Sin embargo, es de notarse que estas cosas ya se observa influencia de sociedades de los Andes. Es muy probable que esto ya sea resultado de una conjunción de tradiciones culturales distintas. El Horizonte Tardío significó el dominio del Imperio Inca en todo el mundo andino. Durante el Tahuantinsuyo, el culto funerario implicaba cuidar y mantener el cuerpo de los difuntos. Visitarlos por lo menos una vez al año para cambiarles de ropa y sacarlos en procesión cargados en las espaldas o sobre una parihuela rumbo a la comunidad para danzar con el cadáver. Uno enterraba a un muerto y después le rezaba al muerto para que éste contribuya a poder garantizar una buena armonía con los dioses, con la Pachamama, con la lluvia, con los dioses, con el orden cósmico. Y esta relación era una relación ambivalente, porque si uno no los cuidaba, entonces el ancestro castigaba a quienes lo abandonaban. Entonces, además era una relación material, es decir, uno se relacionaba con ellos llevándole objetos, llevándole productos, mochando o llevando chicha para beber. Entonces, era una relación más cercana, más material. Las panacas, o familias reales incaicas, conservaban con mucho esmero las momias de los gobernantes incas, a las que hacían participar de la vida pública. Sacar a los gobernantes en procesión, más allá del dato anecdótico, es una reafirmación de que ellos siguen poseyendo el poder. Pero no exactamente ellos, sino a través de ¿qué? De la institución que se denominaba la panaca.
el lado de la familia que conservaba las propiedades que tuvo el personaje en vida y que avalaba esa propiedad por medio de la posesión del malqui, del cuerpo conservado del gobernante. El muerto ingresaba a un estado en el cual no desaparecía dentro de no desaparecía de la actuación de la élite, es decir, era todavía un personaje con el cual se podía contar. Entonces estaba la momia y había un servidor que los españoles llamaron mayordomo, el cual recibía las preguntas de los otros miembros de la nobleza en una sesión, conversando cuando había un problema que consultar, y entonces el mayordomo decía consultar con la momia y después daba una respuesta. Para el hombre andino no existía idea más tormentosa que la desaparición de los cuerpos de sus antepasados o del suyo propio. Esto explica por qué el Inca Atahualpa, capturado y juzgado por los españoles, prefirió bautizarse y morir en julio de 1533 bajo la pena del garrote y no en la hoguera. Cuando a Atahualpa le dicen de que si no se bautiza va a quemar su cuerpo por hereje, él inmediatamente acepta ser bautizado, diciendo, no, sí me bautizo, porque entonces de esa manera asegura que su cuerpo permanece. El cuerpo de Atahualpa fue sepultado en la recién levantada iglesia de Cajamarca. Poco después, y de manera secreta, sus consternados súbditos lograron apoderarse de su cadáver. Sí, que al día siguiente se roban su cuerpo, uno de sus hermanos, y se lo lleva. Y debe estar en alguna montaña ahí mirándonos o en algún sitio conservado, porque realmente los españoles nunca llegaron a desaparecerlo. La llegada de los conquistadores españoles provocó un fuerte impacto en las costumbres funerarias andinas. La llamada extirpación de idolatrías impuesta por las autoridades coloniales ocasionó la destrucción de numerosas momias o malquis. Las tumbas de la élite incaica y de los principales miembros de los ayllus fueron saqueadas sin reparo. Los españoles descubrieron que no solamente encontraron tesoros, oro y plata, objetos de oro y plata, no solamente en los templos, en las casas, sino que también en las sepulturas, y fueron lugares donde se atesoraban cosas. Ellos descubrieron ahí los tesoros. Entonces, el primer concilio limense lo que va a plantear es la posibilidad de acceder a esos tesoros, destruir esas huacas y esas sepulturas y llevarse los tesoros. La lucha ideológica fue muy fuerte. Centenares o miles de malquis fueron destruidos. Uno no puede sino estremecerse cuando lee el famoso manuscrito de Huarochirí de hacia más o menos 1608 y lee las narraciones del extirpador de idolatrías Ávila y refiere: quemé más de 1000 malquis en tal pueblo, quemé 200 cuerpos en tal otro, y refiere a la gente llorando en las plazas observando todo esto, de cómo se destruían los cuerpos de sus familiares. Los españoles decretaron que los cadáveres de europeos, criollos y mestizos fueran enterrados dentro de las iglesias de las ciudades. Por su parte, los indígenas tenían que ser sepultados en cementerios cerca a las iglesias que se ubicaban dentro de las reducciones de indios. La llegada de España al territorio del Tahuantinsuyo sí se da por medio de las armas y una fuerte presión ideológica que obliga a cambiar del entierro en cuevas o en lugares sagrados abandonados como Pubiana u otros a los atrios de las iglesias. Y es notorio y muy interesante ver, por ejemplo, que una queja de los indígenas es: nuestro muerto no está cómodo allí,
está lleno de tierra, está ahí aplastado. Él estaría mejor en las cuevas. Los entierros dentro de las iglesias católicas eran principalmente colectivos. Hermandades, cofradías religiosas y otras organizaciones compraban su espacio dentro de las bóvedas sepulcrales del templo para estar más cerca de Dios. Los enterramientos dentro de las iglesias eran básicamente para los cofrades, ¿no? Los miembros de estas organizaciones de benefactores, de gente asociada a algún tipo de profesión, ¿no? O ligada por algún interés de beneficencia, que daban sumas de dinero para obras de caridad o para la manutención de la misma iglesia, y eso les permitía al final de sus días tener el derecho de enterrarse dentro del predio eclesiástico, ¿no? Pero eso pues era solamente para un sector de la población, no definitivamente para todos. Ya no es un cuerpo individualizado, sino más bien es un cuerpo que forma parte de otros, es un osario. Solamente las personas más distinguidas o más importantes van a mantener la individualidad. Y entonces los domingos o los días que la gente va a misa, va a rezar por los muertos en general. Ya no va a rezar por su propio muerto, sino por los muertos colectivos que están en esa iglesia. Las personas de escasos recursos no podían acceder a ser enterradas dentro de las iglesias. A estas les quedaba la opción de ser sepultadas en cementerios ubicados fuera de los templos, lugares que luego se convirtieron en los atrios de dichas iglesias.